Ok, muy buenas tardes a todos, muchachos. De antemano, una disculpa por mi arte tan abstracto. La verdad es que pensé en graficarles esta forma de onda, pero al pasarlo a la imagen, las escalas se veían muy pequeñas y si las ampliaba, de plano se veían muy borrosas. Entonces, pues sí me vi en la necesidad de tratar de dibujar esta forma de onda y pues ya vimos cómo fue el resultado, ¿no? Entonces, pues imaginemos que se trata de una forma de onda triangular y que está simétrica, ¿no? Bueno, dicho esto, pues empecemos con el tema de hoy. Vamos a seguir analizando un poco lo que son las formas de onda. Y bueno, para esta forma de onda me pide obtener el valor medio, el valor eficaz, el factor forma y el factor cresta, que es lo mismo que hemos estado trabajando con las formas de onda anteriores. Entonces, pues tenemos una onda triangular que pues, en teoría es simétrica. Aquí vemos que tanto la parte positiva como la parte negativa tienen el mismo valor, que en este caso es 20 y menos 20. A diferencia de la forma triangular anterior, esta no parte desde el origen, desde 0,0, sino que trae valores negativos en X y valores positivos en X también. Que lo primero que debemos encontrar es el periodo de la función. Si partimos desde cero, que es lo más recomendable, yo siempre recomiendo partir desde el origen, aunque la forma de onda no venga desde el origen. Podemos ver que en el origen se encuentra un punto de 20,0 y este punto, este valor de 20 se vuelve a repetir aquí en 10, ¿no? Vemos que aquí se volvería a repetir la onda. Por lo tanto, para esta función tenemos que el periodo tiene un valor de 10. Muy bien. ¿Qué mencionamos anteriormente cuando tenemos una forma de onda que era simétrica? Que para encontrar el valor medio de esta forma de onda hay que utilizar únicamente medio periodo, por lo tanto el periodo que vamos a utilizar es de 5. ¿Sí? Vamos a utilizar únicamente la mitad del periodo. Y otra diferencia que tenemos en la forma de onda anterior es que para esta forma de onda tenemos dos rectas pendientes a analizar. Muy bien. Entonces, ¿de dónde debemos de partir? Pues sacando la función de estas rectas o la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo que en el ejemplo pasado. Y aquí tengo las fórmulas que se van a utilizar. Y bueno, lo primero de todo sería encontrar el valor de m. En este caso, pues a mí me gusta irme a lo más simple. Si vemos que en X tenemos un valor de 0, pues yo prefiero agarrar este punto antes que agarrar el menos 5,20. Como vimos, cualquiera de los dos puntos en los que ustedes buscan esta pendiente, les va a resultar exactamente el mismo valor, ¿no? Siempre la ecuación de la pendiente va a ser 8,x en todo momento. Muy bien, entonces yo agarro este punto como referencia que tiene un valor de 0,20, ¿sí? 0 en el eje de las X y 20 en el eje de las Y. Entonces, pues voy a utilizar la fórmula para sacar la pendiente y esta me dice que la pendiente es igual a y2 menos y1 por x2
menos x1. Muy bien. Entonces, sustituimos los valores de y2 y y1. Aquí tengo que este vale x1 y esta sería y1. Este es x2 y este sería y2. Ok, para sacar m es necesario utilizar estos dos puntos, ¿no? Porque son los puntos que conforman esta recta. Y pues dicho esto, sustituimos y2. Tenemos que y2 es igual a 20 menos y1. Y y1 tiene el valor de menos 20. Por lo tanto, en la parte de arriba queda 20 menos 20. Hacemos lo propio con las x, sustituimos x2. x2 tenemos que nos da un valor de 0 menos x1, que x1 tiene un valor de menos 5. Y pues al efectuar estas sumas o estas restas, tenemos que m tiene un valor de 40 entre 5, por lo tanto la pendiente va a tener un resultado de 8. Una vez que nosotros encontramos m, podemos sustituir el valor en esta otra fórmula, ¿sí? En esta fórmula para encontrar el punto donde la recta corta el eje de las y. Y aquí es donde les mencionaba que yo utilizaría este punto como referencia, debido a que este punto nos va a dar un 0 automáticamente al multiplicarlo por la pendiente. Entonces, sustituimos los valores. En este caso, el 0 pasaría a ser x1 y la y y el 20 pasaría a ser y1. Entonces, sustituimos los valores, que me dice que y es igual a menos y1, y y1 lo tenemos como 20. Esto es igual a m, ¿sí? Previamente sacamos m, que obtuvimos que m es igual a 8. Lo sustituimos y lo multiplicamos por x menos x1, que x1 viene siendo 0. Lo siguiente sería efectuar esta multiplicación. Me queda que y menos 20 es igual a 8x. Y una vez obtenida esta expresión, únicamente despejamos la y me queda que la ecuación es igual a y igual a 8x más 20. Esta sería la función correspondiente a esta recta. Muy bien, tenemos la función de una recta. Ahora es necesario sacar la función de la siguiente recta. Hacemos lo mismo, esta vez vamos a agarrar este punto de acá. Que si nosotros sacamos este punto, ahora me va a dar que en el eje de las y tengo un valor de 5 y en el eje de las y sigo teniendo un valor de menos 20. Y ahora estas coordenadas pasarían a ser x1 y y1, y las coordenadas que acabamos de encontrar pasarían a ser x2 y y2 respectivamente. Entonces hacemos lo mismo, sustituimos estos puntos en la ecuación de la pendiente para encontrar la misma, ¿no? Entonces tengo que ahora
y2 va a valer menos 20, ¿sí? Que lo tenemos acá, menos y1 que tiene un valor de 20. Y en la parte de las x tenemos que x1, perdón, disculpen, x2 tiene un valor de menos 5, de 5, perdón, y aquí es básico. Y x1 va a tener un valor de 0. Si afectamos la resta de arriba, esto me da un valor de menos 40, y 5 menos 0 me resulta en 5. Al hacer esta división, me queda que la pendiente es igual a menos 8. Una vez obtenida la pendiente, sustituimos en la siguiente fórmula de la misma manera. Y para este caso, yo volví a utilizar como punto de referencia el de 0,20. Sustituimos los puntos, tenemos que y menos y1, y1 vale 20, es igual a menos 8, que es el valor de la pendiente, que multiplica x menos x1, que para este caso es 0. Eliminamos paréntesis, multiplicando por el 8, me queda que y menos 20 es igual a menos 8x, y por último despejamos y, pasando el 20 al otro lado, y por lo tanto me queda que y es igual a menos 8x más 20. Hecho esto, pues ya obtuvimos los dos ecuaciones de la recta, que la primera ecuación que obtuvimos fue 8x más 20, es la que tenemos acá, y la ecuación de la siguiente recta sería menos 8x más 20. Una vez encontrar las dos ecuaciones, pues ya podemos proceder a encontrar el voltaje medio de esta forma de onda. Y para encontrar el voltaje medio, pues utilizamos la fórmula que se nos dio al inicio del curso. Que esta me dice que el valor medio es igual a 1 entre el periodo por la integral de 0 al periodo por la función. En este caso son dos funciones, debido a que tenemos una función, la primera función de la recta, y esta se compone de una segunda función de la recta. Si nosotros agarráramos el periodo completo de la onda, sería de menos 2.5 a 7.5. Si nosotros le restamos el 7.5 al 2.5, me daría como resultado la función del periodo que estamos utilizando, que es 5. Entonces, la mitad de este periodo, del periodo total, que es 10, fue el que dijimos, que es todo este periodo, vamos a utilizar únicamente la mitad para encontrar el valor medio. ¿Qué pasaría si utilizáramos el periodo completo? Pues como vimos en el primer ejemplo que hicimos, el valor medio nos daría un resultado de 0. Y pues nos estaría entregando un valor erróneo. Entonces, una vez hecho esto, sustituimos el periodo de esta función y lo multiplicamos por las integrales. ¿Qué está pasando aquí? Porque si dijimos que íbamos a agarrar la mitad del periodo, yo tengo aquí un punto unos límites de menos 2.5 a 0, y en la otra tengo un límite de 0 a 2.5. Lo que estoy haciendo respectivamente es partir este segmento de la onda a la mitad, y lo que estoy haciendo es sacar el área, porque recordemos que cuando sacamos una integral definida, estamos sacando el área que hay bajo una curva. Yo estoy sacando el área de esta curva, que va desde menos 2.5 a 0, que es lo que tenemos, menos 2.5 a 0,
Y la función va a ser la correspondiente a esa gráfica, que es 8t más 20, que es la primera ecuación de la recta que sacamos. Y para obtener el área completa de esta curva, pues yo le tengo que sumar esta otra parte de acá, que esta otra parte de acá va desde 0 a 2.5. Aquí la tenemos, los límites de 0 a 2.5, y tenemos la función de esta recta, de la ecuación de esta recta, que fue la segunda ecuación que obtuvimos, que tiene un valor de menos 8 más 20. Ok, una vez hecho esto, sacamos todo lo que es constante fuera de la integral. Por lo tanto, me quedaría que el valor medio es igual a un quinto, que multiplica a la integral de t por dt. Si sacamos el 8 fuera de la integral, más el 20, que como es constante se saca fuera de la integral, por dt. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Multiplicamos el diferencial por cada una de las integrales que tenemos. Y de igual manera, el otro es menos 8, sacamos este menos 8 fuera de la integral por la integral de dt de 0 a 2.5 por dt. Y de igual manera, este 20 sería constante, lo sacamos fuera de la integral y me queda la integral de 0 a 2.5 por un diferencial, ¿no? Entonces, al integrar esta expresión, me da como resultado esta otra expresión que tenemos aquí abajo, que me dice que el voltaje medio es igual a un quinto, ¿sí? De 8t al cuadrado sobre 2 más 20t. O sea, recordemos que aquí me salté un paso, pero la integral de 8t me resulta 8t cuadrado sobre 2. Aquí sería t, ¿no? Y aquí iría correspondientemente t. Y pues esto sería evaluando de menos 2.5 a 0. Aquí lo que hice directamente pues fue eh, evaluar ya los límites. Y de igual manera la otra expresión, únicamente lo que varía es que el menos 8t, el 8t cuadrada, pues tendría un signo menos correspondiente a este signo que tenemos aquí. Una vez obtenida la expresión, pues evaluamos los límites y tenemos que aquí los límites se me hacen 0 y de igual manera en esta expresión aquí todo esto se me hace 0. Por lo que únicamente me queda menos 8 por menos 2.5 al cuadrado sobre 2 más 20 por 2.5 y del otro lado me queda menos 8 por 2.5 al cuadrado sobre 2 más 20 por 2.5. Y yo al hacer estas operaciones lo que me resulta es un quinto que multiplica a menos, este menos es el de este que está aquí. Toda esta expresión se me hace 25. Al multiplicar 20 por 2.5 me resulta en menos 50. Sí, porque estamos multiplicando menos 20 por menos 2.5, me da como resultado menos 50, más este más que tenemos aquí es el de esta expresión de acá, y menos 8 por 2.5 al cuadrado entre 2 me resulta menos 25, y 20 más por 2.5 me da un 50 positivo. Muy bien. Aquí lo siguiente que hicimos pues fue multiplicar este signo menos por esta expresión, dándome el resultado de menos 25, y el 50 que era negativo pasa a ser más. La expresión del lado derecho se queda igual, esta no sufre ningún cambio.
Por lo tanto, al sumar todos estos elementos, me queda que menos 25 menos 25 me da un total de menos 50 y 50 más 50 me da un total de 100. Por último, al hacer esta operación, me da un resultado de 50 y pues ya multiplicar un quinto por 50 me queda que el voltaje medio es igual a 10 volts. Si yo lo graficara, pues más o menos los 10 volts me darían aquí. Y pues este es el voltaje medio que tiene esta función. Para obtener el voltaje RMS, aplicamos la misma fórmula que utilizamos anteriormente, con la diferencia que aquí sí vamos a utilizar todo el periodo de esta onda. Sí vamos a utilizar todo este periodo. Entonces, sustituimos los valores. Me queda que el voltaje RMS es igual a la integral de 1 entre 10. Los límites cambiarían también. Ahora estoy agarrando el límite de 0 a 5. O sea, estoy agarrando toda esta parte completa. Todos estos dos cachos de la onda. Que lo tenemos aquí de menos 5 a 0. Perdón, disculpen, agarré este pedazo de menos 5 a 0. Agarré todo este segmento. Y el otro pedazo, el otro segmento que va a agarrar es todo este de acá. Ahora estamos analizando tanto la parte negativa como la parte positiva. Muy bien. Por lo tanto, los límites que voy a tener es de menos 5 a 0 y de 0 a 5. Y pues las ecuaciones de la recta me quedan de la misma manera. Una vez que ya tengo formulada cuál va a ser la ecuación con la que vamos a encontrar el voltaje RMS, lo que tenemos que hacer es eliminar estos paréntesis. Y pues si observamos aquí, tenemos un binomio al cuadrado, por lo tanto hay que desarrollarlo. Para el que no se acuerde un poquito cómo se hace este binomio, lo primero que tenemos que encontrar es el primer número al cuadrado, ¿sí? Que es toda la expresión. 8t al cuadrado me da un valor de 64t cuadrada, más el doble del primero, que sería 16t, por el segundo, que sería 16t más, por 20, me quedaría 320t. Y por último, es el último al cuadrado, el último número al cuadrado, que es 20 al cuadrado, me da un total de 400. Más, hacemos lo mismo del otro lado, que sería menos 8t al cuadrado, me da un resultado de 64t cuadrada, más el doble del primero, ¿sí? Menos 8 por 2, me da un total de menos 16t, por el primero, que sería menos 16t por 20, me da un total de menos 320t, más el último valor al cuadrado, que me da 400. Una vez que ya tenemos esta expresión, pues ya la podemos integrar. Hacemos lo propio, sacamos el 64 fuera de la integral, y me quedaría la integral de t cuadrada de menos 5 a 0. La siguiente expresión, igual sacamos el más 320t fuera de la integral, porque el 320 es constante, y me queda la integral de menos 5 a 0 de t. Y al final hacemos lo mismo con el 400,
lo sacamos fuera de la integral y me queda esta expresión, ¿no? Del lado derecho de la ecuación, pues hacemos también lo propio. Una vez integrado todo los límites, pues procedemos a evaluar, evaluar los mismos. Una vez hecha la integración, evaluamos límites y evaluando primero el valor mayor, en este caso sería 64 por 0 al cubo entre 3 más 320 por 0 al cuadrado entre 2 más 400 por 0. De antemano, pues sabemos que toda esta expresión se me va a hacer 0, ¿no? Y me queda menos 64 por menos 5 al cubo entre 3 más 320 menos 5 al cuadrado entre 2 más 400 por menos 5. Y del otro lado hacemos lo propio también, evaluando los límites. Para este caso el valor mayor es 5 y el valor menor es 0. Evaluamos primero con el número 5 y me queda 64 por 5 al cubo entre 3 menos, que es el menos de este valor, menos 320 por 5 al cuadrado entre 2 más 400 por 5. Y por último tenemos que evaluar el 0. Por lo siguiente, pues sabemos que toda esta expresión se me va a hacer 0, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría el menos 64 por 5 al cubo entre 3 más 320 menos 5 al cuadrado entre 2 más 400 por menos 5 y del lado derecho 64 por 5 al cubo entre 3 menos 320 por 5 al cuadrado entre 2 más 400 por 5. Todo esto multiplicado por un décimo. Y ya por último, efectuamos estas operaciones, quedándome el menos de la ecuación, lo seguimos teniendo aquí abajo, y esto multiplica menos 2666.67, que esto me da al efectuar esta operación, más 400 que me resulta de efectuar esta operación, menos 2000. Del otro lado, del lado derecho, vamos a obtener los mismos números. En este caso, 2666.67 menos 400, debido a este signo de menos que tenemos aquí, más 2000. Lo siguiente que yo hice fue multiplicar este menos por el lado izquierdo de la ecuación. Y esto resulta en que me cambian los signos. El 2666, que era negativo, pasa a ser positivo. El 4000, que era antes positivo, pasa a ser negativo. Y el 2000, que antes era negativo, pasa a ser positivo, ¿no? Y el lado derecho de la ecuación me queda exactamente igual. ¿Qué es lo que resta? Pues únicamente realizar esta operación. Y al reducir toda esta operación me queda 1333.34, que al multiplicarlo por un décimo y al sacarle la raíz cuadrada, me da que el valor RMS es igual a 11.54 volts. Y si venimos y lo graficamos, pues estaría más o menos por aquí, ¿no? Entonces, mucho ojo, muchachos, siempre que el valor RMS o el valor medio les dé más arriba que el valor máximo de la ecuación, es que algo está mal. Entonces tienen que regresarse a ver sus ecuaciones en donde cometieron ese error. El problema me pide también el factor forma, por lo tanto aplicamos la fórmula que me dice que el factor forma es igual al voltaje RMS entre el valor medio, que el valor RMS me dio 11.54 volts,
y el valor medio me dio 10 volts. Y aquí lo tenemos. Por lo tanto, el factor forma me da que es 1.15. Lo siguiente que me pide sería el factor cresta. Y el factor cresta lo obtenemos dividiendo el valor máximo entre el valor RMS. El valor máximo, como nos lo entrega la forma de onda, es 20 y el valor RMS, que fue el último que obtuvimos, 11.54, y esto me da que el factor forma es de 1.73. Ya por último, este problema me pide encontrar la potencia que disipa una resistencia de 2 ohms. Por lo tanto, al principio del curso pusimos una nota que me dice que para encontrar los valores de potencia, siempre se utiliza el valor RMS de una función. En este caso, 11.54, y aplicamos esta fórmula que me dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Y al efectuar esta operación, a mí me resulta que esta resistencia disipa 66.58 watts. Hasta aquí vamos a ver lo que son formas de onda. Ya les estaré en lo que sigue de la siguiente semana dejándoles unos problemas para que ustedes los hagan en su casa y podamos comentar dudas que tengan a resolver estos problemas. El siguiente tema que estaríamos viendo sería lo que es la potencia eléctrica monofásica. Y esta me dice que en varios de los dispositivos eléctricos que utilizamos, lo que más nos interesa es conocer la potencia que utilizan estos aparatos eléctricos o electrónicos. Por lo general, cuando te venden una tostadora, en los datos que te dan, te dicen, no, pues esta tostadora es de 600 watts o 700 watts. Por lo tanto, es importante conocer estos valores y cómo encontrarlos, ¿no? Y lo primero que vamos a analizar es cómo se comporta la corriente alterna en un circuito resistivo puro, ¿no? Cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico donde todos los elementos que están conectados a él son puras resistencias, como podemos observar aquí en esta gráfica senoidal, tanto el voltaje como la corriente siguen cierto faseo. Ambas van igual contra el tiempo, únicamente con diferente magnitud, y aquí las tenemos representadas como IM y BM. Entonces, para encontrar la potencia de este circuito, aplicando las fórmulas que nosotros aprendimos en circuitos eléctricos 1, me dice que la potencia es igual a V por I. La única diferencia es que esas fórmulas las utilizamos para corriente directa, y en corriente alterna vamos a tener una variación constante en el tiempo, que esta variación está dada por una forma de onda senoidal y tiene un valor máximo, ¿no? Por lo tanto, aplicando esa fórmula a corriente alterna, me dice que la potencia máxima va a ser igual a un valor máximo que es aplicado a una forma senoidal más una corriente máxima que está aplicada en forma senoidal. Entonces, para encontrar los valores medios y RMS, es necesario aplicar la siguiente ecuación, que es la misma que tenemos anteriormente, que me dice que la potencia media es igual a 1 entre el periodo
por la integral de 0 al periodo por el voltaje máximo por el seno de WT, que es la primera ecuación que tenemos, por la corriente al máximo, por la corriente máximo por el seno de WT, que es la siguiente ecuación que tenemos. Y pues esta es la ecuación para encontrar la potencia media. Entonces empezamos a analizar la potencia. Sabemos que el voltaje máximo y la corriente máxima son constantes. Estos lo podemos sacar fuera de la integral y me queda voltaje máximo por corriente máxima entre pi. ¿Por qué estamos agarrando pi, muchachos? Bueno, tal vez soy un poquito insistente en esta parte, pero tiene que quedar muy claro que cuando tenemos una forma de onda que es simétrica, la potencia media siempre la debemos de analizar en medio periodo. Si no, la potencia nos estaría entregando la potencia media nos iría a entregar un valor que es cero y es totalmente incorrecto, ¿no? Entonces, para de esta forma de onda senodal, el periodo completo sería 2pi, por lo tanto, la mitad de la onda sería pi. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué me quedaría dentro de la integral? Me quedaría seno por seno, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer seno cuadrado de WT por DT. Esta expresión sería la que nosotros integraríamos y esta expresión ya la integramos en el primer ejemplo que nosotros resolvimos. Por lo tanto, me dice que la potencia media es el voltaje máximo por la corriente máxima entre pi. Resolvemos esta integral, que esta integral me da un valor de WT entre 2 menos el seno de WT entre 4 evaluado de 0 a pi. En la clase pasada, en el ejemplo pasado, yo me equivoqué y apunté esta fórmula mal. Les dije que era seno de WT. Aquí la podemos ver. Me voy a cargar la misma. Aquí es donde les dije que era seno de WT y no, la fórmula correcta es seno de 2 por WT, que es la que les puse acá. Para el que la haya apuntado, pues la corrija, ¿no? Ok, esta es la expresión correcta, seno de 2 por WT. Una vez que ya encontramos, que ya resolvimos esta integral, lo único que resta es evaluar los límites. Por lo tanto, me queda que la potencia media es igual al voltaje máximo por la corriente máxima entre pi. El seno de 2pi entre 4, toda esta expresión, se me hace 0. Si ustedes meten el seno de 2pi en su calculadora, esto les va a resultar en 0. Y pues 0 entre 2 me resulta en 0 y el seno de 2 por 0, de igual manera, pues es 0. ¿Qué me queda únicamente? Pi entre 2. Si nosotros efectuamos esta multiplicación, este pi se me elimina con este pi.
Y me queda que la potencia media, perdón, es igual al voltaje máximo por la corriente máxima entre 2. Y por último, para encontrar el valor RMS, esto se los dije en la primera sesión, que el valor RMS para una forma de onda senoidal o cosenoidal lo podemos obtener multiplicando por raíz de 2. ¿Qué quiere decir? Que siempre que tengamos una forma de onda senoidal o cosenoidal y queramos saber de forma rápida su valor RMS, pues únicamente tenemos que multiplicar su valor máximo por raíz de 2. ¿Okay? Y para conocer el valor de la potencia RMS, multiplicamos este que es el valor máximo por raíz de 2. ¿Y qué pasa aquí? Si nosotros si lo hacemos de esta manera, me quedaría raíz de 2 por el voltaje máximo entre 2 y multiplicaremos también la raíz de 2 por la corriente, entonces me quedaría raíz de 2 por la corriente, el máximo. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros sacamos la raíz de 2, esto me da 1.4142. De igual de esta manera me da 1.4142. Y raíz de 2 por raíz de 2 me queda que es igual a 2. ¿Sí? Si gustan comprobarlo, multipliquen raíz de 2 por raíz de 2, les va a dar igual a 2. Y por lo tanto, se estaría cancelando con este 2 de abajo, por lo que únicamente me quedaría el voltaje por la corriente y la potencia RMS sería igual a V por I. Por lo que llegaríamos a la siguiente conclusión, que dice que en un resistor puro su potencia instantánea siempre es positiva, lo cual significa que el resistor únicamente consume energía. El resistor nunca va a devolver energía a la fuente, nunca va a aportarnos energía de regreso hacia la fuente. Luego tenemos el caso 2, que es un caso inductivo puro. Un inductor, muchachos, puede ser una bobina. En algunas lámparas fluorescentes traemos un balastro que pues es meramente una bobina también. Otro ejemplo de un inductor puro pues sería un motor eléctrico. Un motor eléctrico está compuesto de varias bobinas en su interior, que es lo que produce un campo magnético y lo hace girar. Entonces, pues ese es un elemento inductivo puro. ¿Qué sucede cuando tenemos un elemento inductivo puro? Caso contrario a lo que teníamos en el caso resistivo, donde veíamos que el voltaje y la corriente iban parejos en el tiempo. Cuando tenemos un elemento inductivo, este causa que la corriente se atrase. Aquí tenemos una relación de desfase que se tiene. Un elemento inductivo provoca que la corriente se atrase 90 grados, o lo que es igual a pi medios. Esto si estamos hablando en un sistema de radianes, o 90 grados si estamos hablando en un sistema gradual, ¿no? Y vamos a tener cierto ángulo de desfase. Esto es lo que le llamamos ángulo de desfase. Por lo tanto, para este caso, la fórmula de la potencia, me queda que la potencia máxima es igual al voltaje
máximo por el seno de WT, que es este que tenemos aquí, por la corriente máxima por el seno de WT menos 90 grados. ¿Por qué menos 90? Porque un elemento resistivo, un elemento inductivo, disculpen, provoca que la corriente se atrase 90 grados en el tiempo con respecto al voltaje. ¿Por qué decimos que se atrasa? Si la vemos la gráfica en el tiempo, el voltaje comenzaría a fluir en este sentido antes que la corriente. Sí, el voltaje empieza en origen 0,0 y cuando el voltaje va en pi medios, la corriente apenas va iniciando su proceso, ¿no? Por eso decimos que la corriente se atrasa con respecto al voltaje, o sea, va retrasada. Por lo tanto, la función de la corriente, pues al seno le vamos a restar 90 grados. Entonces, para sacar la potencia media, aplicamos la fórmula correspondiente. Y que es igual a 1 entre el periodo, de 0 al periodo, por la función del voltaje, que es voltaje máximo por seno de WT, por la función de la corriente, que es corriente máxima por seno de WT menos 90. Muy bien. Lo siguiente sería integrar esta expresión, pero tal como está, no la podríamos integrar. De antemano, pues podemos sacar el voltaje máximo y la corriente máxima porque son constantes. Y lo que me quedaría la integral sería seno de WT por seno de WT menos 90. ¿Qué podemos hacer para eliminar este 90 de aquí? Lo que podemos hacer es utilizar propiedades trigonométricas, que pues estas deben de venir ahí en su formulario, ¿no? Y tenemos esta propiedad trigonométrica que me dice que el seno de A más B es igual al seno de A por el coseno de B más menos el seno de B por el coseno de A. Y pues esta expresión se parece a esto que tenemos aquí, ¿no? El seno de A, en este caso, menos B. Que la tenemos aquí abajo. Entonces lo que hacemos es que sustituimos, primero me pide el seno de A. ¿Sí? Seno de WT por el coseno de B, que para este caso sería coseno de 90, menos, este signo de menos es el que viene de esta operación, el seno de B, que sería el seno de 90, por el coseno de A, que sería el seno de WT. ¿Ok? Entonces, si ustedes en su calculadora meten este valor, me resulta que el seno de 90 es igual a 0. Por lo tanto, si multiplicamos menos seno de 90 por... no, disculpen, aquí es al revés. Aquí es al revés. El coseno de 90 es el que se me hace 0. Sí, si ustedes lo meten en su calculadora, el coseno de 0, de 90 se hace 0. Por lo tanto, esta expresión se va. Y el seno de 90 es igual a 1. Por lo tanto, me queda menos 1 por coseno de WT. Me resulta menos coseno de WT. Ya encontré una expresión que sí podemos integrar. Y por lo tanto, ahora me queda que la potencia, nosotros redujimos esta expresión y me queda que la potencia media es el voltaje máximo por la corriente máxima entre pi
por la integral de 0 a pi de el seno de WT por menos coseno de WT por dt. Ok, entonces si nosotros buscamos en nuestro formulario una fórmula para integrar esta expresión seno de WT por menos coseno de WT o más coseno de WT, no la vamos a encontrar como tal. Para esto es necesario utilizar otra función trigonométrica, que es la que tenemos aquí, que me dice que el seno de A por el coseno de B es igual a 1/2 del seno de A más B más el seno de A menos B. Y aquí les puse una nota que para este caso el ángulo B va a ser igual al ángulo A. ¿Sí? Ambos valen WT. Por lo tanto, la expresión me quedaría como se expresa aquí, que es el seno de A por el coseno de A es igual a 1/2 del seno de A más A más el seno de A menos A. Muy bien. Lo que sigue sería hacer estas operaciones y me queda que el seno de A por el coseno es igual a 1/2 entre el seno de 2A. ¿Sí? Lo que hicimos aquí fue sumar las dos letras A más el seno de A menos A, que me resulta en 0. Y si nosotros evaluamos el seno de 0, aquí en este caso, muchachos, sí se me hace 0. Por lo tanto, me queda que el coseno de A por el seno de A por el coseno de A es igual a 1/2 del seno de 2A. Entonces, esta expresión ya la podemos integrar. Y aquí la tenemos, ¿no? Me dice que la potencia media es el voltaje máximo por la corriente máxima entre pi por la integral de 0 a pi de 1/2 del seno de 2 WT por dt. Entonces, pasamos de toda esta expresión la redujimos y pasamos a esta expresión. Y como esta expresión no la pudimos integrar como tal, o aplicamos otra identidad trigonométrica que me dio como resultado esta expresión que tenemos aquí. Y pues esta expresión ya la podemos integrar de manera normal. Entonces, aquí el 1/2 como es constante, pues lo podemos sacar también de la integral. Me queda que la potencia media es igual al voltaje máximo por la corriente máxima entre 2pi por la integral de 0 a pi del seno de 2WT. Muy bien. Nosotros al integrar esta expresión, realizamos la integración y me queda que la integral es menos coseno de 2pi, que multiplica el voltaje máximo por la corriente máxima entre 4pi. ¿Por qué 4pi? Nosotros al efectuar esta integral, tenemos que completar la integral con 1/2. Sí, esto ya lo debieron de ver ustedes en cálculo integral. Y pues este medio lo paso fuera de la multiplicación a los valores constantes, ¿no? Entonces, pues esta es la expresión que me queda después de realizar la integración. Y únicamente evaluamos los límites. Por lo tanto, me queda que la potencia media es igual al voltaje máximo por la corriente máxima entre 4pi por menos coseno de 2pi menos coseno de 2 por 0. Entonces, pues aquí ya el coseno de 0, sí, si nosotros eh, lo metemos, esto sería 1. Y el menos coseno de 2pi me da como resultado 1 también. ¿Qué faltaría? Pues únicamente borrar los signos. Este menos por este menos se me hace más.
y este menos que tenemos aquí se me hace menos, sigue siendo menos. Por lo tanto, menos 1 más 1 me da un valor de 0. Y toda esta expresión multiplicada por 0 se me hace 0. Por lo tanto, pues un inductor me disipa una potencia 0. En el caso de los inductores, aquí sí es correcto que nos entregue una potencia media, porque debido a que una bobina pura no consume energía, esta la almacena en su campo magnético, y a diferencia de el resistor, una bobina sí nos regresa una potencia a la fuente, que esta potencia nosotros la conocemos como potencia reactiva. Sí, como hablamos en el caso de un inductor o una bobina, esta sería potencia reactiva inductiva. ¿Y qué pasa cuando tenemos el tercer caso, que es un circuito capacitivo puro? Si nos regresamos, cuando tenemos un circuito capacitivo puro, este nos produce un efecto contrario a lo que sería un circuito inductivo puro. En este caso, la corriente es la que se adelanta al voltaje. Si nosotros graficáramos un circuito resistivo puro, tendríamos el voltaje partiendo del origen, pero esta corriente partiría antes que el voltaje, ¿no? Aquí se los puedo dibujar incluso. Para este caso, la corriente estaría partiendo antes que el voltaje. Por lo tanto, este desfase ya no sería de menos 90 grados, sino de más 90 grados. Y bueno, muchachos, si nosotros efectuáramos este mismo procedimiento, este mismo cálculo, pues sorprendentemente llegaríamos al mismo caso, que la potencia media me daría igual a 0. Si ustedes gustan hacerlo siguiendo todo este procedimiento, pues lo pueden comprobar, ¿verdad? ¿Y por qué me da 0? Pues debido a que un capacitor, como lo tenemos aquí, nos dice que un capacitor puro no consume energía, únicamente la almacena en su campo eléctrico. Entonces, una bobina almacena esa energía en su campo magnético, y un capacitor almacena esa energía en su campo eléctrico. Que el capacitor también nos regresa una potencia, que esta también la conocemos como potencia reactiva, pero en este caso no sería inductiva, sino que sería capacitiva. Y estos dos términos, muchachos, van a ser muy importantes en las unidades posteriores, donde comencemos a analizar los circuitos trifásicos, que muchos de ellos van a contener potencia reactiva y potencia inductiva. Y por último, pues aquí tenemos este caso, ¿no? Que este caso es un circuito RLC, que combina ya un circuito resistivo, un circuito inductivo y un circuito capacitivo. Para esto, en circuitos eléctricos 1, teníamos que, para encontrar la corriente, esta era igual a el voltaje sobre la resistencia, ¿no? Pero en este caso, ya no tenemos únicamente resistencias en nuestro circuito eléctrico, sino que ya añadimos la presencia de inductores y capacitores.
Y los inductores y los capacitores se representan de esta manera, que para la resistencia pues sigue siendo R, ¿no? Y este tiene su valor en ohms. Para los inductores, esto se le llama, aquí se los voy a poner, reactancia inductiva. Y para el caso de los capacitores, es reactancia capacitiva. Papá, se me olvidó poner el pañal. Por favor. Ok, la suma de estos tres componentes me crea un término conocido como impedancia, que nosotros lo vamos a representar con la letra Z. O bueno, es como comúnmente se representa la impedancia, con la letra Z. Y como ustedes vieron en circuitos eléctricos 1, esta impedancia se compone de una parte real más o menos, dependiendo si es inductivo o capacitivo. Aquí lo podemos ver. Los inductivos se representan como más XL y los capacitivos son menos XC. Todos estos, su unidad de medida, pues siguen siendo ohms. Entonces, la parte resistiva siempre la vamos a tener y la parte inductivo-capacitiva la vamos a representar imaginariamente. ¿Ok? Esta se le llama forma rectangular. Y vamos a tener una segunda manera de representar esta impedancia, que es su forma polar. Que vamos a tener un valor resistivo absoluto, o un valor absoluto, una magnitud absoluta, con un ángulo que puede ser positivo o negativo. Eh, esta semana les voy a subir también un video, no mío, sino un video que me encontré en YouTube, donde les explica muy bien qué son los números rectangulares y qué son los números polares y de dónde se obtienen, ¿no? Se supone que ustedes ya vieron lo que son los números complejos en álgebra lineal, y también vieron estos conceptos de impedancia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva en su curso de circuitos 1. Entonces ya deben de estar un poco familiarizados con estos conceptos. Bueno, dicho esto, para un circuito RLC, el voltaje se sigue representando de la misma manera. Vamos a tener un voltaje máximo por una onda senoidal, y la corriente, vamos a tener una corriente máxima por una onda senoidal, pero y por un ángulo teta. Este ángulo teta ya no va a valer 90 o menos 90, sino que va a ser una suma dependiendo de cuánto valga esta reactancia y cuánto valga esta capacitancia. Pues este ángulo puede ser de 20, puede ser de 30, de 25, de 45. O sea, ángulo
va a depender del valor de esta reactancia y de esta capacitancia, ¿no? Entonces, para fines únicamente demostrativos, pues nosotros lo vamos a llamar ángulo teta, que es un valor que va a ser constante, ¿no? Por lo tanto, pues la corriente pues la representamos de esta manera, que va a ser corriente máxima por seno de Wt más o menos teta. Y pues para encontrar la potencia, pues la vamos a encontrar de la misma manera, multiplicando el voltaje por la corriente con sus respectivas formas de onda, que es seno de Wt para el caso del voltaje y seno de Wt más menos teta para el caso de la corriente. Seguido de esto, pues aplicamos la fórmula de la potencia media. Sí, ya sabemos que el voltaje máximo y la corriente máxima son constantes, lo sacamos fuera de la integral y esto lo dividimos entre pi. ¿Ok? Que pues el pi ya sabemos que es el periodo de media onda senoidal. Eso ya no tiene pierde. Todo esto se multiplica y se evalúa de 0 a pi. ¿Ok? Y pues únicamente sustituimos las formas, la forma de onda que es senoidal, y nos queda seno de Wt por seno de más menos teta. Un momentito, muchachos. Ok. Una vez hecho esto, pues no podemos integrar así tal cual como está esta expresión. Entonces, pues volvemos a utilizar esta fórmula que nosotros tenemos aquí, que es la identidad trigonométrica que utilizamos anteriormente. Aquí me queda que utilizando esta fórmula tenemos que este es A y esta es B. Muy bien. Y entonces sustituimos estos valores en esta ecuación. Por lo tanto, me queda que el seno de Wt, este seno de Wt es este de aquí. Lo multiplico yo por seno de Wt por coseno de teta. Sí, que este coseno de teta saldría de sustituir este valor teta en este coseno de aquí. Más menos, que es el más menos de esta ecuación, seno de B, o sea, seno de teta, por coseno de Wt, que es lo que tenemos aquí. Una vez hecho esto, pues nosotros procedemos a multiplicar estos valores, este valor por el seno de Wt y este valor por esta expresión que tenemos del lado derecho. Ok. Y me quedaría seno cuadrado de Wt por coseno de teta más menos seno de teta por seno por coseno de Wt. El coseno el coseno de teta y el seno de teta lo podemos sacar fuera de su respectiva integral, ¿sí? No sin antes multiplicar el valor máximo y la corriente, el voltaje máximo, perdón, y la corriente máxima entre pi por cada una de las integrales. Ok. Entonces, si multiplicamos por cada una de las integrales, me queda voltaje máximo por corriente máxima entre pi. Este coseno lo sacamos fuera de la integral por ser un valor constante, el coseno de teta, que multiplica la integral de 0 a pi por el seno cuadrado de Wt, más menos, que es este que tenemos aquí, este voltaje máximo y esta corriente máxima sobre pi, por el seno de teta, ¿no? Y bueno, tenemos que esta expresión que nosotros tenemos aquí
seno de WT por coseno de WT, nosotros ya la vimos anteriormente, que la tenemos aquí, ¿no? Seno de WT por coseno de WT. O sea, en este caso es menos coseno de WT, pero pues sigue siendo el producto del seno por el coseno, con el mismo ángulo, y teníamos que esto me resultaba un medio del seno de 2A. Por lo tanto, tenemos el seno de 2WT o el seno de 2WA, de 2A, perdón. ¿Y qué pasó con el medio? Pues lo sacamos de una vez fuera de la integral, por lo tanto aquí me queda voltaje máximo por corriente máxima por el seno de teta entre 2pi. De ahí sale este 2. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo propio, ¿no? Hacer estas dos integrales. Ya conocemos la integral del seno cuadrado, que es esa expresión que nosotros tenemos aquí. Y pues también ya conocemos la integral del seno de 2WT, que es menos coseno de WT. Entonces, pues ya lo que tenemos que hacer es evaluar los límites. Ya conocemos qué resultado nos va a dar al evaluar esta expresión. Ya la evaluamos también anteriormente, que es la que tenemos aquí. Y pues ya vemos que esta nos va a dar un resultado de 0, ¿no? Por ese motivo, pues yo ya no la volví a escribir. Ya sabemos que toda esta expresión se me va a hacer un 0. ¿Y qué me queda? Pues nomás la expresión del lado izquierdo, que es WT entre 2 por, menos el seno de 2 WT entre 4 evaluado de 0 a pi. Evaluamos primero utilizando el valor mayor menos el valor menor, y pues ya sabemos que el seno de 2pi entre 4, pues esto se me va a hacer 0, y menos 0 entre 2, pues es 0, menos el seno de 2 por 0 entre 4, pues ya sabemos que toda esta expresión también me resulta en un 0. ¿Qué es lo único que me queda? Me queda que la potencia media es el voltaje máximo por la corriente máxima por el coseno de teta entre pi. Y me quedó únicamente pi entre 2, que es el que tenemos aquí. Y si efectuamos esta multiplicación, me queda que este pi contra este pi se elimina de la ecuación, y me queda que la potencia media para un circuito RLC es igual al voltaje máximo por la corriente máxima por el coseno de teta entre 2. Y igual que el caso resistivo puro, si nosotros queremos sacar la potencia RMS, pues lo multiplicamos por raíz de 2, y pues ya sabemos que este raíz de 2 se me cancela con este 2. Por lo tanto, para encontrar la potencia RMS, hay que multiplicar el voltaje por la corriente por el coseno de teta. Y por último, pues ya entramos un poquito ya en lo que es el análisis de circuitos eléctricos monofásicos, y uno de los conceptos que nos maneja, que vamos a ver muy seguido en análisis de circuitos eléctricos 2, pues es el factor de potencia, y aquí me dice un poquito de lo que es el factor de potencia. Y pues bueno, aquí se los voy a leer. Dice que la potencia en un circuito de corriente directa solo es I cuadrada R. Caso contrario a un circuito de corriente alterna en el que hay tres tipos de potencias, que ya lo vimos, las cuales están estrechamente relacionadas y se pueden representar vectorialmente mediante el triángulo de potencias. La potencia activa, o P, es la que una máquina desarrolla en la parte donde se realiza el trabajo, sin tener en cuenta la potencia que pierde para superar el trabajo que ésta tiene que realizar para su propio funcionamiento, y se mide en watts. Esta potencia pues es la potencia de trabajo útil que tienen todas las máquinas, ¿no? La potencia aparente, que es la potencia que se entrega al usuario, y que es la suma vectorial de la potencia real y la potencia reactiva. Esta se mide en voltampere, que pues es la suma vectorial
de P más Q. Y se representa con una S, y su unidad de medida son los volt ampere. Y por último, la potencia reactiva, que es la que ya les mencionaba, que un inductor entrega una potencia reactiva inductiva, y un capacitor nos entrega una potencia reactiva capacitiva. Y pues dice que esta potencia no se genera ni se consume, ya que en momentos específicos puede ser suministrada o retirada de la red, y es la responsable de formar los campos eléctricos en el caso de un capacitor y los campos magnéticos en el caso de un inductor para que funcionen las máquinas, y se miden volt ampere reactivo. Esto me devuelvo al caso de un motor. Si en un motor no tuviéramos un campo magnético, este no produciría un giro. Entonces la potencia reactiva pues es totalmente necesaria para el funcionamiento de un motor. Y este lo vamos a ver pues de aquí en adelante diariamente. Este es conocido como el triángulo de potencias. ¿Ok? Y como lo vemos aquí, está formado por tres vectores, el cual tenemos el vector de la potencia activa, este se mide en watts, el vector de la potencia reactiva, este se mide en volt ampere reactivos, y el producto de la suma de estos dos vectores, que es la potencia aparente, y esta se mide en volt ampere. ¿Qué más tenemos en este triángulo? Bueno, pues tenemos este ángulo que tenemos nosotros aquí, que este ángulo lo obtenemos directamente al sacar, disculpen, este ángulo que nosotros tenemos aquí, nosotros lo vamos a utilizar para obtener el factor de potencia, y el factor de potencia es igual al coseno de este ángulo que se forma aquí. Y ya por último, pues para entender de manera más clara, y a mí me gusta explicarlo de esta manera, qué es el factor de potencia, vamos a verlo en esta imagen que tenemos a continuación. Se los voy a hacer un poquito más grande para que la puedan ver. Y bueno, aquí tenemos dos tarros de cerveza, ¿no? En una vemos que se genera más espuma que en la otra, y para utilizarlos como ejemplo y representarlos, bueno, pues tenemos que todo el tarro completo, sí, vendría siendo lo que es la potencia aparente, sí, de aquí acá es la potencia aparente, ¿no? Que es la potencia que nos entregaría todo el sistema eléctrico. Cuando me refiero refiriéndome al sistema eléctrico, me imagino que muchos de ustedes ya han notado en algunos transformadores que dice, por ejemplo, 150 kVA. Sí, quien no lo haya visto, pues puede incluso salir ahorita de su casa, buscar el poste más cercano donde esté colgado un transformador, y ahí van a ver que dice 150, 75, 10, 15, pero todos dicen kVA, kilovolt ampere. Recordemos que el volt ampere pues es la medida de la potencia aparente. Esto quiere decir que este transformador nos puede entregar 150 volt ampere, pero no siempre quiere decir que estos 150 volt ampere se estén aprovechando al 100%. De hecho, nunca, muchachos, se va a aprovechar un transformador al 100%. ¿Por qué? Porque existe esta parte que tenemos aquí,
esta parte que tenemos aquí, ¿qué pasa? Regresando al ejemplo de la cerveza, ¿qué pasa con toda esta espuma? Cuando le sirvan una cerveza, pues nadie quiere que le sirvan tanta espuma, ¿no? Siempre que te la sirven y ves que generan un chorro de espuma, y que, pues no me supo servir la cerveza, me llenó todo el tarro de espuma. ¿Por qué? Porque la espuma sabe fea, la espuma nadie la quiere. ¿Qué sería lo ideal? Pues muy poquita espuma y que todo lo demás pues sea el líquido de la cerveza, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que realmente nosotros nos tomamos y aprovechamos? Es esta parte de aquí que nosotros la conocemos como potencia activa. La potencia activa es la potencia que vamos a aprovechar, ¿no? En un transformador vamos a aprovechar un porcentaje de potencia activa, ¿sí? Y vamos a desaprovechar un porcentaje de potencia reactiva. Sí, que la potencia reactiva, pues en este caso vendría siendo la espuma, que es lo que nosotros no queremos tomar, lo que no nos sirve. Entonces, la relación entre la espuma, el líquido que nosotros vamos a ver y la espuma que se está desperdiciando, pues nosotros lo vamos a conocer como factor de potencia. Entonces, el factor de potencia es muy penalizado. Actualmente la industria, cualquier industria maquiladora que tenga un factor de potencia por debajo de 0.90, se le penaliza económicamente. Actualmente hay nuevas normativas donde este factor de potencia obligatorio ya no va a ser de 0.90, sino que le van a exigir a todos los centros de carga industriales que mantengan este factor de potencia en 0.95. Quiere decir que si todo este tarro es el 100% de un transformador, refiriéndonos a un transformador, digamos que el tarro es el 100%, entonces lo único que vas a poder desaprovechar pues sería un 95% de esta capacidad, ¿no? De esta espuma. Entonces, pues esto le conviene tanto a la empresa como a Comisión Federal de Electricidad, quien nos entrega la energía eléctrica, porque para Comisión Federal de Electricidad, pues es como si tú estuvieras aprovechando toda la energía que te entrega al 100%, y también tiene sus repercusiones para el usuario el usuario que está utilizando esta energía, porque pues regresando al ejemplo de la cerveza, pues estaría consumiendo más líquido en vez de más espuma. Bueno, pues entonces hasta aquí lo vamos a dejar, muchachos. Ya lo que sería ver un ejemplo, eh, analizando las potencias activa, reactiva, inductiva, y calculando un triángulo de potencias, ¿no? Ya todas estas fórmulas pues las estaremos viendo en la siguiente clase. Entonces, pues es todo por mi parte, muchachos. Si tienen alguna duda, pues me mandan un WhatsApp o se comunican conmigo a través del correo.